Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estar hablando del broncoespasmo, que es una complicación grave en anestesiología y que puede poner en peligro la vida del paciente. El broncoespasmo se define como el estrechamiento reversible de las vías aéreas pequeñas y medianas por una contracción del músculo liso. Esta contracción del músculo liso va a generar un aumento de las presiones respiratorias y el paciente se puede llegar a presentar con sibilancias, tos y disnea. En el caso de que lo tengamos intubado este paciente y lo tengamos con un monitoreo, vamos a ver un ascenso lento de la curva capnográfica, un descenso del VT y un descenso de la saturación de oxígeno. Deberemos entonces realizar diagnóstico diferencial con la anafilaxia, con el neumotórax, con el edema pulmonar, la embolia pulmonar o otras causas de obstrucción del tubo endotraqueal, como un cuerpo extraño o secreciones que puedan estar obstruyendo el árbol traqueobronquial. Con respecto a las causas, lo que nosotros debemos pensar es que nuestro paciente va a tener una predisposición a la broncoconstricción. Entonces, cualquier cosa que irrite la vía aérea o que genere que ésta esté dañada, nos aumenta la posibilidad de que genere un broncoespasmo. Entonces, la presencia de secreciones o irritantes en la vía aérea, la presencia de infecciones, que el paciente se haya broncoaspirado, que el paciente tenga alguna patología inflamatoria, como puede llegar a ser el asma o el EPOC, o que haya tenido alguna reacción anafiláctica o reacción anafilactoide, nos puede generar un broncoespasmo. Incluso en pacientes con algún tipo de hiperreactividad bronquial, una inadecuada profundidad anestésica puede generarlo y tener consecuencias graves para el desarrollo de la cirugía. Con respecto a lo que es la prevención del broncoespasmo, lo ideal es suspender la cirugía programada en pacientes que estén con un broncoespasmo activo y evitar la cirugía y postergar la anestesia en pacientes con riesgo aumentado de presentarlo, pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, pacientes con exacerbación o mal manejo de asma o EPOC, hasta optimizar su tratamiento. En caso de tener que realizar la cirugía y no poder posponerlo hasta mejora clínica del paciente, lo ideal es administrar broncodilatadores previo a la cirugía, en este caso salbutamol. Se prefiere utilizar anestesia regional para no estimular obviamente la vía aérea. Se prefieren, si es posible, los dispositivos supraglóticos por sobre la manipulación o la inclusión en un tubo endotraqueal. Considerar el uso de ketamina endovenosa en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo para infusión, ya que es sabido que inhiben los receptores muscarínicos y nicotínicos y bloquean los canales de calcio voltaje dependientes, con lo cual contribuiría a la relajación de la vía aérea. Si decidimos realizar una intubación, lo recomendado es profundizar la anestesia previamente a la intubación. Podemos hacer un bolo adicional de propofol de 30 a 50 miligramos. Podemos hacer de 3 a 5 minutos antes un bolo de lidocaína endovenosa, 1 a 1,5 miligramos por kilo, previo a la intubación, como ya habíamos dicho, y hacer una ventilación previo a la intubación con sevoflurano. Si tenemos alta sospecha de que este paciente pueda llegar a desarrollar un broncoespasmo, deberemos de revisar y vigilar los bucles de flujo-volumen para la detección temprana del broncoespasmo, donde veremos una disminución justamente de los flujos con un mantenimiento del volumen total que el paciente va a movilizar, sobre todo en el primer momento donde se está instalando este broncoespasmo. Y si revisamos la curva flujo-tiempo, lo que veremos es una prolongación justamente del flujo expiratorio, donde podemos hasta incluso, si no lo permite el paciente, ver que los flujos no llegan a cero y que el ventilador cicle antes de que el flujo llegue a cero. Si no logramos prevenirlo y el broncoespasmo se instala, iniciaremos con el tratamiento, con el protocolo de tratamiento. Lo primero es comunicar al equipo y pedir ayuda en caso de necesitarla, y en caso de que se instale obviamente una crisis, definir quién va a ser el líder.
Pensando en las posibles causas, debemos cambiar a ventilación manual, auscultar a nuestro paciente para pesquisar la presencia de ruidos agregados, de sibilancias, de roncus o de secreciones, aspirar las mismas si las hubiera y profundizar nuestro nivel de anestesia. Otra cosa importante es evitar que el paciente tenga hipoxemia, con lo cual debemos, mientras tratamos de resolver este broncoespasmo, elevar la FIO al 1 y descartar otras causas que puedan llegar a un aumento de las presiones en la vía aérea, ya sea neumotoras, una anafilaxia o una insuficiencia cardíaca. Ya que el broncoespasmo se debe a una broncoconstricción, lo que primero debemos hacer es administrar salbutamol. Están descriptas de 2 a 3 disparos, pero recordemos que quizás en ventilación mecánica deberemos administrar muchos más disparos, ya que gran parte de lo que nosotros disparemos se va a quedar pegado en el tubo endotraqueal. Si el paciente está en ventilación mecánica, lo que debemos hacer es ajustar el respirador para permitirle justamente a este paciente expirar todo el aire que se pueda. Para ello hay distintas estrategias, como puede llegar a ser aumentar la relación inspiración-expiración, disminuir la PIP y mantener un BT de 6 mililitros kilo. Otra cosa que debemos hacer es monitorizar las curvas de capnografía y de presiones en la vía aérea, repetir salbutamol si fuera necesario y si fuera necesario también utilizar medicaciones intravenosas, en este caso casi siempre de elección la adrenalina endovenosa. Con lo cual esas imágenes que yo puse ahí en la derecha, el salbutamol, la configuración de lo que es los parámetros ventilatorios y rápidamente irnos al medicamento endovenoso, no perder tiempo porque es una situación que rápidamente puede desencadenar una desaturación importante y obviamente con el advenimiento de todas las complicaciones que pueden derivar de una hipoxia. Bueno, acá en esta diapositiva, no tiene sentido que las lea, dejo para que ustedes puedan leer cuáles son las dosis que nosotros utilizamos, tanto de salbutamol como adrenalina y de la medicación coadyuvante. Cabe mencionar, bueno, el bromuro de hipertropio, la hidrocortisona también se utiliza como primera línea en el tratamiento y después tenemos el sulfato de magnesio y la ketamina que habíamos mencionado anteriormente. Esta otra diapositiva hace referencia a las ayudas cognitivas, un poquitito más actualizadas, como es el manejo de los recursos en la crisis, es decir, de vuelta, informar al equipo, identificar al líder, considerar detener o no o posponer la cirugía en caso de que sea necesario, solicitar carro de paro, rápidamente evaluar el estado hemodinámico del paciente, es decir, si el paciente está hipotenso, si existe taquicardia, descartar que no sea una anafilaxia, si aparece un rash también obviamente descartar una anafilaxia, descartar atrapamiento aéreo por alguna otra causa. De vuelta mencionamos que hay que aumentar la FIO al 1 porque el paciente puede llegar a sufrir una hipoxemia y es lo que queremos evitar. Si en el caso de que el paciente no esté intubado y exista estridor o hipoxemia, considerar fuertemente la intubación. Optimizar los parámetros ventilatorios nuevamente, se prefieren relaciones IE más grandes y la PIP lo menos que se pueda, ¿sí? Evitar la hiperinsuflación, es decir, un BT de 6 mililitros por kilo. Considerar una profundización de la anestesia con bolos de propofol o aumentando el sevoflurano también es una buena opción. Aumentar el bloqueo neuromuscular también. Descartar con respecto a la vía aérea, si lo tenemos intubado el paciente, descartar que el tubo esté mal posicionado o que tenga algún tipo de obstrucción o que esté acodado. Si tuviera secreciones, tratar de aspirarlas. Descartar también una intubación selectiva. Y con respecto a los medicamentos que tendremos que administrar, obviamente siempre en primera línea, de vuelta el salbutamol, 4 a 8 disparos inhalados. Recordar que obviamente, como habíamos dicho antes, mucho del disparo que nosotros hacemos del PAF queda en el tubo endotraqueal. Se sugiere muchas veces utilizar hipertropio, pero no es 100% obligatorio.
y en el caso de un broncoespasmo severo que progrese con una hipoxemia o que nosotros lo consideremos severo pese a que no tenga en este momento una hipoxemia, no demorar la administración de adrenalina. En este caso la dosis recomendada son de 5 a 10 microgramos endovenosa cada 3 a 5 minutos. Y bueno, la nota que quiero decir es administrar también hidrocortisona 100 miligramos endovenoso posterior a la administración de adrenalina. Si el broncoespasmo se llegase a prolongar y el paciente progresa mal, considerar realizar una gasometría, y en casos muy severos hay que considerar el uso de la oxigenación por membrana extracorpórea o un bypass. Las complicaciones que podemos tener, bueno, ya las fuimos mencionando, pero son la hipoxemia, la hipercapnia por no permitir el intercambio gaseoso, la hipotensión por un aumento de la presión intratorácica, es decir, este paciente empieza a acumular aire en los pulmones y eso va a aumentar la presión intratorácica. Eso puede llegar a generar arritmias y bueno, obviamente tanto la hipoxemia como las arritmias pueden llegar a generar un paro cardíaco y también considerar el barotrauma por aumento de las presiones en la vía aérea. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar. Ahí abajo voy a dejar mi mail por cualquier consulta y bueno, muchísimas gracias.